Bien, pues vamos a hablar de la importancia de la rehabilitación temprana en el adulto mayor hospitalizado. Y los temas que voy a abordar es sobre cuáles son esos factores de riesgo y complicaciones de la inmovilidad durante la hospitalización, la evaluación geriátrica integral y la movilización temprana. Y algunas conclusiones al respecto. Vamos pasando las diapositivas, de favor, me van ayudando. Bien. Como introducción tenemos que la hospitalización de las personas mayores que da debido a un padecimiento crónico o agudo es un factor de riesgo para la pérdida de la independencia funcional. Esto lo hemos visto a lo largo del tiempo y una de las cosas que más se exacerba durante la estancia prolongada y sobre todo en los pacientes que están encamados, pues es la malnutrición y el inmovilismo. Esto también se ha dado porque pues hay polifarmacia y se asocia a diferentes factores asociados a esta pérdida de las capacidades funcionales. Siguiente, por favor. Y de los adultos mayores que son ingresados a las áreas de hospitalización, hasta el 33% de ellos presentan un deterioro funcional, al menos en una de las actividades básicas de la vida diaria. Esto se incrementa acerca más o menos el 50% cuando ellos van aumentando con la edad. La recuperación de estos pacientes es lenta y en la mejor de los casos, solo la mitad de ellos retornan a una situación funcional previa a la hospitalización. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta desde que el paciente ingresa al área hospitalaria. Debemos conocer cuál es la funcionalidad previa a este momento agudizado o crónico. Siguiente, por favor. Recordemos que los cambios del envejecimiento pues van a influir de manera oportuna y pertinente porque va a haber una disminución de la fuerza muscular, una inestabilidad vasomotora condicionada por esta insensibilidad de los vasoreceptores, una disminución del volumen plasmático y una disminución de la densidad mineral ósea reducida. Esto coloca al adulto mayor en una situación de riesgo y de fácil evolución a esta discapacidad durante el periodo de hospitalización. Siguiente. El proceso que el paciente tiene durante la hospitalización y con los cuidados que se tienen durante este momento pueden marcar una diferencia en el curso del internamiento de este grupo de personas. En la siguiente diapositiva, ustedes pueden observar, por favor, cuál es el perfil. Les traje aquí una diapositiva para que ustedes vean. Siguiente, por favor, el perfil de la persona mayor hospitalizada dentro del IMSS. Este es una recopilación de cuál es la prevalencia de los síndromes geriátricos en los derechohabientes mayores de 65. Y como pueden observar, el 62% tienen polifarmacia, pero el 61% presenta abatimiento funcional. Esto es un dato importante porque, bueno, la gran mayoría de los pacientes que ingresan a la hospitalización ya tienen estos síndromes y eso lo tenemos que considerar para ver cuál va a ser nuestro tratamiento. Veamos que la fragilidad también es uno de los síndromes que se presenta con el 50%. Continuamos, por favor. Y vamos a ver cuáles son estos factores de riesgo y complicaciones de la inmovilidad durante la hospitalización. Y es por eso que esta presentación, pues creo que más que un conocimiento nuevo, nos va a reforzar y a despejar algunas dudas sobre cuáles son los factores de la inmovilidad y la combinación del reposo en cama y la prohibición del ejercicio impuesta durante la hospitalización puede incrementar el riesgo de este desacondicionamiento físico, la debilidad muscular y la dependencia tanto psicológica que puede darnos en cascada hacia la dependencia. Entonces, la causa de deterioro funcional durante la hospitalización puede ser multifactorial e incluye una pobre reserva fisiológica, un síndrome de fragilidad, enfermedades crónicas como la multimorbilidad y el motivo de ingreso hospitalario. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces,
La inmovilidad se relaciona a esa disminución de la capacidad visual, la disminución de la masa y la función muscular y algunas alteraciones de la marcha. Estos cambios cardiovasculares y respiratorios, entre otros, van a predisponer a esa pérdida de la funcionalidad. Siguiente. Dentro de los riesgos y complicaciones de la inmovilidad en los pacientes funcionales o que llegan a la hospitalización, tenemos diferentes complicaciones, que puede ser el deterioro funcional. Siguiente, por favor, las lesiones por presión, la disminución de estas funciones físicas y cognitivas, el delirium, el estreñimiento, la neumonía, la trombosis venosa profunda, la pérdida de músculo y fuerza, como pueden llevarnos a las caídas o algunas infecciones nosocomiales. Vemos que en el siguiente esquema, la inmovilidad puede llevarnos a diferentes síndromes y complicaciones. Puede ser la fragilidad, la malnutrición, el abuso, el maltrato también se puede llevar, ustedes lo saben, la depresión, la ansiedad y algunos otros que se pueden presentar. Entonces, el deterioro funcional, vamos a ir desglosando algunos de manera muy rápida y general, es una de las causas principales de estos desenlaces negativos de la hospitalización. Tan pronto como algunas literaturas mencionan que desde el día 2 de hospitalizado, la persona presentar ya este deterioro funcional y está relacionado con la discapacidad y obviamente con una alta prevalencia de mortalidad. De 1 a 3 personas mayores que son hospitalizadas se quedan con una disminución de las actividades básicas de la vida diaria. Estas personas son frágiles y son más susceptibles a presentar síndromes geriátricos. Vemos que otros de las complicaciones como la sarcopenia y la desnutrición se encuentra de inmediato, más o menos, este paciente o esta persona puede perder la función muscular a 10 días. Y esto se equipara a 28 días en personas menores de 65 años. Dentro de lo que es la desnutrición, puede existir hasta un 30% en los pacientes ya hospitalizados. Esto nos hace ver que es un punto importante del cual tenemos que tomar importancia para disminuir el riesgo. Otra de las complicaciones son las lesiones por presión. Entre el 9 y el 18% de las personas que ingresan y que pueden ser frágiles pueden tener cierta incidencia. Y esto puede deberse a diferentes factores, ya sea intrínsecos o extrínsecos. Y la estancia prolongada, la carga, dependiendo de la dependencia que tenga esta persona, pues esto va a aumentar el riesgo de que este paciente pueda tener o reingresar al hospital si es que presenta una lesión por presión. Y también es un punto importante mencionar que mide la calidad de la atención del personal de enfermería o el personal de salud. Los dispositivos invasivos en el uso de sondas y catéteres se ha relacionado también con esa disminución de la movilidad de las personas mayores, así como las caídas. Y se tiene que estar revalorando si realmente amerita algún dispositivo de estos invasivos. El delirium, ustedes saben que la movilización temprana y continua es una de las herramientas más importantes y que nos ayuda a evitar y reducir el delirium, así como la movilización continua, el mantener reactivo al paciente, pues disminuye el riesgo. Otro de los factores que pueden contribuir es el estreñimiento. Hasta el 50% de los ancianos hospitalizados pueden llegar a presentar esta complicación y es una de las principales causas que genera la inmovilidad y el estreñimiento. Y debemos de individualizar cada una de las causas y considerar también los fármacos. Otra de las principales complicaciones relacionadas con la inmovilización es la neumonía, hasta un 10 y 12%, y la disminución de la movilidad en todo esto, pues favorece las secreciones y la disminución de la fuerza de la tos.
Las caídas, pues hemos visto que están relacionadas también con las fracturas de cadera, en general, algunos traumatismos que se pueden presentar y aumenta la morbimortalidad. En este caso, muchos de los pacientes pueden presentar hipotensión ortostática y pueden generar una caída. Esto se refiere a esa baja de presión entre 3 y 5 minutos después de levantarse de la cama. Es importante considerarlo, ya que el 30% de nuestros pacientes pueden presentar hipotensión ortostática. Siguiente, por favor. La depresión tiene una fuerte relación también con la hospitalización prolongada y a veces pasa desapercibida cuando hacemos una valoración. Sin embargo, es alto el porcentaje. He revisado la literatura y dice que entre el 25 a 50% de los pacientes presentan depresión. La trombosis también es una de las causas que puede ocurrir principalmente en la primera semana de la inmovilidad y el embolismo pulmonar es la peor complicación. Siguiente, por favor. Los días de estancia se pueden prolongar debido a la inmovilización. La fragilidad es uno de los factores de riesgo asociados y la movilización temprana, pues en distintas enfermedades, ha demostrado la disminución de los días de estancia hospitalaria. Y bien, con todo esto, pues es evidente que el cuidador es el que más se agota y está relacionado como uno de los factores más importantes y también la persona o el paciente puede tener complicaciones debido al descuido, el abandono que puede tener por parte de su cuidador. Es un punto que debemos de considerar y también puede presentarse el maltrato como otra de los factores. El ambiente hospitalario, siguiente, contribuye a este deterioro también funcional. ¿Y por qué? Porque a veces no contamos con camas adecuadas, ergonómicas. Hay ausencia de elementos que faciliten la orientación temporoespacial, las barreras arquitectónicas, los horarios que a veces no son tan flexibles en la administración de algunos medicamentos y los cambios de alimentación, algún tipo de aislamiento que aleje al familiar del paciente, pues todos esos factores van a contribuir en este momento. Es por eso que es importante desde que el paciente ingresa al hospital hacer nuestra evaluación geriátrica integral. Y bien, voy a ser muy breve, finalmente es destacar algunos puntos donde la valoración clínica del adulto mayor está destinada a cuantificar cuáles son esos problemas biopsicosociales de la persona, así como esas capacidades residuales con las que cuenta. Si bien es cierto, cuando hacemos nuestra valoración geriátrica integral, hacemos todo un bagaje de nuestra clinimetría, es importante destacar el motivo del por qué el paciente o la persona llega a nuestras unidades y saber cuál es el objetivo o qué es lo que le espera de ese internamiento. Conocer la multimorbilidad, la medicación a la cual la persona tiene y en este caso que voy a abordar es la parte o la esfera funcional. Sin embargo, todos estos rubros o estas esferas influyen. Y la evaluación de la capacidad funcional, pues bueno, estas son algunas de las escalas, Bartel, CATS, que a detalle ustedes ya conocemos, en donde podemos clasificar cuál es la capacidad funcional, si es independiente, dependiente o parcialmente, y identificar hacia dónde van a ir nuestros cuidados. Dentro de la evaluación funcional hacemos una exploración física. Es importante mencionar en este caso cuál de estos rubros tenemos que identificar, en donde la evaluación de la postura, la alineación de la columna, si existe sifosis, si hay dolor, si hay chasquidos, si hay alguna contractura muscular o algún signo inflamatorio que nos esté marcando alguna protuberancia o algún dato de inmovilidad, ya sea activa o pasiva, eso lo tenemos que identificar. Siguiente, por favor. La estabilidad articular y los rangos de movimiento también tenemos que identificarlos, así como la fuerza muscular a través de la escala de Daniels. ¿Por qué les digo todo esto? Porque esto nos va a ayudar a ver y a reconocer qué tipo de ejercicios o qué tipo de
de actividades le podemos dejar al adulto mayor. Siguiente, por favor. Los ancianos, entonces, a través de esta valoración, nosotros podemos identificar cuál es el estado funcional y cuál es la vulnerabilidad. Si la persona tiene fragilidad y qué otra forma de valoración o de intervención podemos hacer de manera inmediata. El hecho de identificar algunos problemas es para intervenir de inmediato y dar una solución a ellos. Bien, vamos con la siguiente. Hay algunas otras escalas que podemos utilizar. Encontré esta que es el de deterioro funcional hospitalario, en donde solamente nos ayuda a identificar riesgos de la persona, en donde pueden tener algún riesgo de inmovilidad, identificar si puede o no tener un doble riesgo de tener deterioro funcional. Y bueno, esto lo podemos utilizar y recomendar. Entonces, la correcta y oportuna evaluación de la funcionalidad previa al ingreso hospitalario nos va a ayudar a identificar síndromes geriátricos y a dirigir nuestras estrategias, que esa es la finalidad, que tenemos que intervenir de manera oportuna. Siguiente, por favor. Entonces, las acciones preventivas y de intervención pueden promover la movilidad de la persona y la situación, identificar la situación basal al ingreso nos va a ayudar a tener una correcta intervención y sobre todo para iniciar un programa de ejercicio adaptado a esta situación clínica y ver de qué otra forma podemos intervenir. Siguiente, por favor. Hay varios estudios y literaturas que indican que la introducción de un programa de ejercicios para pacientes ancianos durante la hospitalización aguda proporciona beneficios en la funcionalidad al alta, incluso después de un año. Entonces, hay evidencia que nos marca que tenemos que hacerlo. Y entonces un programa de movilización temprana durante la hospitalización se tiene que iniciar de entrada. Siguiente, por favor. ¿Qué consideraciones debemos de tener? Primero que nada, pues en la siguiente diapositiva tenemos que respetar los principios de mecánica corporal. Si nosotros vamos a iniciar cualquier tipo de ejercicio o cualquier tipo de intervención, empezar por nosotros, que somos los que vamos a dirigir, enseñar o tal vez implementar o hacer. Y el recordar el autocuidado también hacia nosotros y hacia los pacientes y el cuidador, pues es parte de nuestro quehacer. Entonces, recordar que la espalda debe de estar recta, las piernas flexionadas, los pies separados, la carga debe ser cerca de tu cuerpo y nivelar el contrapeso del cuerpo del paciente y el nuestro. Entonces, ante eso, pues existen también algunas contraindicaciones para iniciar un programa de movilización o de rehabilitación, como puede ser que el paciente esté en delirio hiperactivo, que tenga una estabilidad hemodinámica, angina inestable, enfermedad coronaria aguda, arritmias, hemorragia aguda de la retina, una cirugía oftalmológica reciente, así como una disección aórtica. En fin, hay demasiadas contraindicaciones que nosotros debemos de evaluar y si el paciente en ese momento no puede o no debe hacer o iniciar este programa de movilización, pues debemos de tomarlo en cuenta. ¿Cuáles son los objetivos? Es prevenir complicaciones que comentamos anteriormente y también la discapacidad, que pueden ser secundarias al evento de hospitalización. Detectar y tratar las alteraciones funcionales, como puede ser la marcha, cómo estaban esas actividades básicas de la vida diarias previas a la hospitalización y ahora cómo se encuentran. Promover la adaptación a su medio o a la discapacidad residual y a su dinámica familiar, al egreso hospitalario. Bien, entonces la terapia física para la prevención de complicaciones, pues se sugiere que sea más de 48 horas en cama. La persona puede desarrollar contracturas progresivas de flexión y de cadera y de rodillas y por supuesto va a haber dolor. Entonces es importante que no permitamos que pasen más de estas 48 horas.
Debemos iniciar por lo menos movimientos pasivos en cama, que el paciente debe mantener siempre una alineación correcta de los segmentos. Los cambios posturales pueden ser frecuentes. Mantener una movilización temprana de las 4 extremidades y esa movilización también de las articulaciones. Si no es necesario restringir el movimiento articular, pues podemos hacer que el paciente se mueva. Eso es algo que no debemos de olvidar. Entonces, ¿qué otras consideraciones debemos de tener en cuenta? Los programas de ejercicio se deben concentrar en grupos funcionales, es decir, debemos de hacerlo de forma gradual y en conjunto, con las extremidades superiores de cadera, las extensores plantares o del tobillo, y debemos de hacer que el paciente lo realice o nosotros ayudarle o enseñarle cómo hacerlo. Esto también considerar que todos los ejercicios que nosotros le enseñemos a la persona deben de ser indicados y sobre todo vigilados. Previo a iniciar algún tipo de ejercicio de movilización, debemos de contemplar y vigilar los signos vitales, que, que no exista ninguna alteración, porque algunos de ellos pueden aumentar la presión arterial. Entonces, de acuerdo a esa valoración que hagamos, podemos iniciar ejercicios pasivo o activo asistidos y vigilar. Y el ejercicio siempre debe ser gradual y de acuerdo a la necesidad que la persona en ese momento tenga. Entonces, el programa se recomienda alguna literatura y va a depender del caso, 2 veces al día, de 15 a 30 minutos, de menos a más, iniciando con 5 o 10 repeticiones de cada ejercicio. Podemos iniciar con un estiramiento muscular para mejorar esa flexibilidad, hacer movilizaciones activo o pasivas para mejorar esos rangos de movimiento, algunos ejercicios de fortalecimiento y resistencia de forma lenta a progresiva y también considerar los ejercicios de priopercepción con esta finalidad de mejorar que el paciente está, se puede orientar y a veces el estar tanto tiempo encamado, pues perdemos esa condición. Entonces, les decía que vamos a ir de forma gradual. Existen, ¿cuáles son los ejercicios de flexibilidad? Estos son de elongación y ayuda a mantener una elasticidad del cuerpo mediante estos estiramientos. Y esto ayuda a disminuir también el dolor, las contracturas. Es importante que si hay dolor, podemos iniciar a lo mejor con compresas húmedo-calientes y después, entonces sí, iniciar. Los ejercicios de resistencia se consideran que puede manejarse de forma gradual. Inclusive podemos utilizar algunas ligas o si no fuese el caso, con una sábana, una toalla, en donde el paciente puede hacer cierta resistencia y eso facilita. Los ejercicios de equilibrio, en este caso es un entrenamiento y se centra en aumentar la kinestésica. Es decir, que es donde la persona va a alinearse y a identificar el espacio. Puede ser ya cuando lo llevemos a la silla, el estar sentado, el poner los pies en el suelo. Eso es un paso importante y ayuda en el equilibrio. Los ejercicios de fuerza sirven para fortalecer la musculatura y aumentar la resistencia de nuestro cuerpo. Y los ejercicios de propiopercepción es esa capacidad que tiene el cerebro para saber cuál es la posición y en dónde se encuentra la persona. Bueno, pues les comenté que la movilización debe de ser progresiva. Podemos iniciar con ejercicios pasivo-asistidos, cambios posturales y después siempre preservando el rango de movilidad, que no exista presencia de dolor. Si fuese así, pues entonces suspender. Y esto se tiene que ir incrementando gradualmente. Algo que es importante que a veces omitimos son las transferencias. Y
La sedestación o la transferencia de la cama a la silla se debe de realizar con el paciente sentado, con los pies apoyados en el suelo y entonces sí irlo trasladando a la silla. Es importante considerar que puede existir hipotensión ortostática, entonces debemos de darle un tiempo y evaluar si fuese así, ir monitorizando la presión arterial de manera continua y permanente. La bipedestación, en donde el paciente debe intentar levantarse y mantenerse de pie, pues ahí hay que ayudarlo, puede ser con una o dos personas, y si es necesario tener algún auxiliar de la marcha, podemos solicitarlo. También el hecho de que el paciente esté en la hospitalización es un buen momento para enseñarle algún otro aditamento y a lo mejor pues fortalecer también con el cuidador estos nuevos cuidados que lo van a llevar a que él se integre mejor en su casa. Y si hablamos de la deambulación, debemos iniciar con la deambulación siempre que no exista alguna contraindicación. El practicar la deambulación diaria, paso a paso, lento, con distancias cortas, se puede hacer también dentro de la hospitalización. Podemos vigilar la aparición de alguna alteración de la marcha y también monitorizar la frecuencia cardíaca o alguna otra alteración que pueda presentar la persona. Esto nos lleva a prevenir riesgos de caída. Bien, otro de los puntos que a veces deberíamos en algunos momentos sí he tenido la experiencia de reforzar o ver si la persona mayor realiza adecuadamente la rehabilitación respiratoria, pues es un buen momento de hacerlo. Evitamos complicaciones y se puede realizar en dos momentos, acostado, sentado o frente a un espejo. A veces yo les digo, a ver, le muestro el espejo, se ve cómo usted puede respirar y es un ejercicio que a veces ni ellos se dan cuenta que pueden hacerlo bien. Inhalar y exhalar. La terapia ocupacional también se puede agregar dentro de la rehabilitación temprana y se sugiere que puede ser combinado terapia ocupacional con terapia física. Podemos mantener no solamente la parte física, sino también agregar la cognición, hacer ejercicios para mantener la coordinación motora gruesa. En fin, estos ejercicios nos ayudan a mejorar nuestras intervenciones. Siguiente, por favor. Podemos reducir el riesgo de caídas, no solamente con estos ejercicios, sino también llevarlos a casa. Podemos agregar la musicoterapia y la participación permanente del familiar. Dentro de algunos puntos que podemos destacar de este programa es la prevención de las lesiones por presión. Se pueden indicar y deberíamos indicarlo desde el ingreso para evitar complicaciones severas. Como pueden ver ustedes en las imágenes, a veces no contamos con todos los aditamentos, pero podemos solicitarlos. Y algo que nos compete a todos es conocer cómo, pues desde cómo instalarlos, cómo colocarlos y después cómo retirarlos, porque a veces podemos causar un daño a la piel de las personas y se vuelve esto una práctica muy común. También la importancia de la movilización temprana, en conclusión de todo esto que revisamos, inicia desde la movilización activa de las extremidades, de los ejercicios de estiramiento, de fortalecimiento en todas las extremidades y reeducarlos sobre los auxiliares de la marcha. A veces tienen algunos auxiliares que ya son obsoletos o que necesita una nueva adaptación, entonces es un buen momento para enseñarles. El manejo del equilibrio y balance, también podemos incluir actividades lúdicas y hablar sobre la higiene de columna. Todos estos factores influyen y están asociados a una recuperación funcional. Si
de manera oportuna los aplicamos. Entonces, los programas de intervención, de ejercicio, pueden disminuir esta dificultad para tener un problema muscular. En general, nuestras intervenciones pueden ser evaluadas y pueden ser efectivas durante toda la hospitalización, y si ese paciente ingresa, pues podemos también evaluar qué fue lo que sucedió con él. Y un punto importante, siguiente por favor, son las intervenciones del equipo interdisciplinario, multidisciplinario, en donde nosotros como equipo todos participamos en la prevención de estos riesgos. El realizar referencias oportunas a los miembros del equipo de acuerdo a estas necesidades, hacen que esto sea mejor. Y sobre todo el dar seguimiento a las intervenciones. Si hoy yo indiqué un ejercicio o di una intervención específica para el cuidador, pues debo de regresar y evaluar si realmente mi intervención fue efectiva. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues nosotros tenemos que organizarnos, establecer a lo mejor alguna reunión, las visitas que realizamos en conjunto. Sí, está bien, también tenemos que, pues, llegar a un acuerdo, cuál va a ser la estrategia de cada miembro del equipo y tener una comunicación efectiva con el objetivo de fortalecer estas intervenciones para prevenir sobre todo las complicaciones que los pacientes pueden tener y evitar las estancias prolongadas. Entonces, el equipo interdisciplinario en general, siguiente, por favor, a través de la utilización de herramientas para medir el riesgo, en donde debemos de enfocarnos o poner el ojo, pues abrir los ojos más a los pacientes que tienen fragilidad y el estar monitoreando de manera continua nuestros cuidados, intervenciones y evaluaciones. Son componentes centrales lo que es el trabajo colaborativo, el decidir, o a lo mejor yo soy el líder hoy y mañana tú, y eso nos va ayudando a fortalecernos, a mejorar nuestros roles y como equipo estar siempre, tener un apoyo mutuo y colaborativo. Bien, entonces lo que hemos visto que durante esta charla, lo que son estos cambios asociados al envejecimiento, que es la disminución de masa y fuerza muscular, la disminución de la capacidad aeróbica, más a lo mejor en este momento el paciente presentó un problema en agudo que lo llevó al deterioro funcional debido a otros factores asociados a la hospitalización, como la disminución de la movilidad, la pérdida de la masa ósea, el aislamiento social. Todo esto lleva a que la persona tenga o sea más vulnerable a sufrir infecciones nosocomiales, desnutrición, deshidratación o inclusive caídas dentro de la hospitalización que lo puede llevar a una fractura y hasta la muerte. En fin, esto tenemos que tenerlo en cuenta y considerar sobre todo que nuestras intervenciones como equipo y dentro del equipo tienen que ser oportunas y dirigidas, sobre todo a la prevención y promoción de todas estas complicaciones y que la persona tenga una mejor calidad de vida o un mejor internamiento. Y para concluir, también es importante que la movilización temprana sea una intervención de todos los profesionales de la salud con acciones sencillas que van a favorecer la limitación de estas complicaciones. Y se aplica a todo esto para disminuir riesgos, costos y mejorar el potencial de rehabilitación. La evidencia lo dice y creo que lo sabemos, pero tenemos que ser más claros y más definidos en nuestras intervenciones para disminuir esta discapacidad y que la persona tenga una mejor calidad de vida junto con su cuidador, que seguramente también es muy participativo y tenemos que hacerlo participativo para mejorar la atención que demos hacia este grupo de edad. Y bien, algo que
que gusten comentar. Fue una presentación un poco ahí acelerada. Gracias. Dejé este espacio para preguntas, comentarios y la participación de ustedes. Para mí es importante conocer, porque a veces queremos hacer mucho y resulta que no podemos implementar todo. Bien, estoy abierta aquí. Voy a tratar de abrir mi cámara y escucharlos. Gracias. Muchas gracias por la ponencia, doctora. La verdad fue información muy valiosa, muy práctica. Hay muchas ahí diapositivas que tienen información que puede traducirse muy fácilmente en la práctica diaria de cada una de nuestras actividades en el hospital. Voy a leer algunas de las preguntas que están dejando aquí en el chat. Nos dice el doctor Gerardo: para un paciente con cáncer de próstata, con medidas paliativas, ¿qué se podría hacer en la movilización o qué sugeriría? Excelente ponencia. Sí, para los pacientes oncológicos o que están en cuidados paliativos, por supuesto que podemos hacer mucho, debemos de hacer mucho y sobre todo en la prevención de las lesiones por presión. Les decía que el ejercicio o esta aplicación puede ser gradual. Podemos iniciar con ejercicios pasivo-asistidos para disminuir el dolor y evitar que existan contracturas desde la alineación de los segmentos. A veces yo veo cuando hacemos la visita que el paciente está pues casi hasta abajo, está todo chueco y estamos haciendo la valoración geriátrica. Lo primero que tenemos que hacer es detenernos, acomodar al paciente, darle ese confort y ahora sí, iniciar con nuestra valoración. Ajá, entonces podemos, regresando a la pregunta, colocar desde un colchón de presiones alternas, lubricar la piel, evitar que pudiera haber alguna lesión por presión y los ejercicios pueden ser graduales. Si existe dolor, a lo mejor podemos dar medicamento previo y ahora sí, movimiento 3 veces al día de 15 a 30 minutos para que estos ejercicios sean efectivos. Hay un catálogo, les dejamos esto más otras cosas que tengo ahí si gusta para compartir a los compañeros o a los enfermeros o médicos que están dentro de la sesión, al público para que puedan implementarlo. Debemos de implementarlo y sobre todo enseñarle al cuidador, que es la persona con la que el paciente está, y nosotros debemos de estar muy, muy al pendiente, sujetar las articulaciones, enseñarles para que no existan fracturas, porque me ha tocado ver que a veces el cuidador pues no sabe. Nosotros tenemos que detenernos a enseñarles de manera detallada. A ver, tiene que tomar así el miembro inferior y ahora regresarlo suavemente y hacer los ejercicios con ellos. Y una vez que ellos ya lo saben hacer, bueno, siguiente ejercicio. Y diario ir viendo los avances de pinza fina, etcétera. O sea, espero haber contestado bien la pregunta. Sí. ¿Alguien más, maestro? ¿Doctor? Me parece que no, le están comentando aquí que pues una excelente información, una excelente clase, le están agradeciendo. Hay una pregunta de la doctora Marianelli. ¿Cuáles son las intervenciones o medidas que se pueden tomar para evitar el síndrome de cuidador quemado y en caso del personal de la salud, burnout? Sí, es algo evidente y lo vemos en los servicios. Algo que he visto que a veces al cuidador le causa molestia o el que no le explicamos, que no nos detenemos a explicarle el proceso de lo que está pasando con su paciente. Ese puede ser un punto. Y otro en cuanto a los cuidados. Cuando tú haces tu valoración y ves a la persona que es un paciente ya muy dependiente, que tiene demasiados cuidados, es esperado que el cuidador se canse. ¿Qué podemos hacer? Hay estrategias que se le llama de respiro, donde tenemos que llevar al cuidador para que descanse. ¿Qué podemos hacer?
pues desde que él llegue al servicio, hoy voy a estar con su paciente, la enfermera va a estar ahí y realmente a veces no es cierto, ¿no? Porque ellos lo dicen, es que no está ahí y la doctora me dijo que iba a estar ahí. Entonces, si vamos a prometer algo, pues hay que cumplirlo. Y el buscar a lo mejor otra persona que sustituya o que reemplace a ese cuidador para evitar el burnout, pues también lo podemos hacer. Hay terapia también ocupacional para los cuidadores que podemos implementar también con ellos. También jugar con ellos dentro de la hospitalización a través o aplicar la musicoterapia. Yo a veces hago sesiones de meditación con el cuidador y a veces con todo el cubículo, si es posible, lo pueden hacer. Y eso rompe el esquema del hospital, ¿no? Que a veces no es tan amigable y por lo menos baja un poco la tensión. El que usted le explique cómo lo vas a hacer, cuáles son los cuidados, qué sigue, eso baja la tensión al cuidador. Y obviamente si es necesario, pues tenemos que canalizarlo con algún tanatólogo, algún terapeuta, no todo lo podemos resolver dentro de la hospitalización, sino tenemos que llevarlos a que ellos también se atiendan y que se den cuenta que ya están cansados. Sí, sí, ¿alguien más? Espero haberle contestado su pregunta. Creo que sí, fue una respuesta muy completa. Creo que ya no hay más preguntas. Tengo una pregunta particular, maestra. No sé si nos Sí. pueda ayudar. ¿Existe algún tipo de información, curso o recomendación acerca de la biomecánica de cómo mover a los pacientes? Ya sea a veces por la diferencia de pesos que existe entre el cuidador y el paciente y sobre todo para evitar lesiones hacia el cuidador, ¿no? Sí, doctor, sí hay cursos dentro de por ejemplo, nosotros como enfermeras, es un curso de fundamentos de enfermería, es una materia que nos dan, que es la mecánica corporal o la higiene de columna. Y sí, sí, yo he escuchado que hay cursos de cuidadores en donde se les da ese tema. Obviamente se desarrolla a profundidad para que usted pueda mover personas de 90 hasta 90 kilos y hay técnica, es toda una técnica, más que maña es técnica para que no te lesiones y también inclusive cómo deslizar las manos para no tener alguna lesión en muñeca, que es muy común que los cuidadores se lesionen las muñecas, el hombro, la columna. Y sí, sí, sí hay cursos que también los pueden tomar el área médica porque yo, la geriatría nos lleva a dominar varias cosas y también es importante que ustedes como médicos o como personal de nutrición, de trabajo social, conozcamos la mecánica o la higiene de columna o por lo menos saber que existen estos cursos, a dónde pueden acudir y cómo pueden complementar este cuidado a las personas mayores. Ujú. Gracias. Perfecto, maestra. Dejo aquí creo que son sus redes, me parece. Sí, es el correo. Ah, muy bien. Bueno, lo dejo aquí proyectado para cualquier contacto que tengan con alguna duda que quisieran acercarse y responderla. Este, Preguntan brevemente, como fisioterapeuta, alguna herramienta que nos podría proporcionar, suponiendo, refiriéndose a la pregunta anterior de la movilización. Como herramienta, Supongo que alguna bibliografía, no queda muy claro la pregunta. ah, sí, sí, hay libros de biomecánica o de fundamentos de enfermería, lo que es la higiene de columna, inclusive en el Instituto de Rehabilitación, recuerdo que hay un curso pues justo de higiene de columna que se le da al cuidador y al paciente para cómo movilizarlo. Y también en otras instituciones, no sé si en línea exista, lo verifico, y pudiese, tomarlo, pero lo mejor es que lo tomen y que lo hagan, o sea, hacer la demostración
Eso le da a usted más elementos, porque a veces el esquema para mí ahorita fue un poco complejo explicarles, pero sí existen herramientas. O, ujú, sí. Perfecto. Y nada más aclarando una duda, ya no tiene que ver con el tema, acerca de los certificados de participación. Sí, hay que hacer un registro. Igual en una oportunidad o en la siguiente sesión, compartimos la liga de registro para que se les haga llegar su constancia de asistencia. Bueno. Agradeciendo nuevamente a nuestra ponente, la maestra Claudia Razo. Excelente ponencia. Muchísimas gracias a todos por atender. Una disculpa nuevamente por el inconveniente de los primeros minutos. Estas situaciones y fallos técnicos siempre aparecen cuando menos se lo espera uno. Pero muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Y muchísimas gracias, maestra. Agradecemos nuevamente. Muy didáctica la ponencia. Esperemos que pasen un excelente fin de semana. Muchas gracias y saludos a todos.